Bienvenidos a un nuevo programa de Voces de la Biblia. Mi nombre es Elvin. Una vez más traigo una enseñanza bíblica muy importante y muy poderoso para tu vida. Vamos a hablar sobre el ayuno. Hoy te pregunto, ¿te cuesta vencer tus batallas espirituales? ¿Sientes que estás lejos de Dios aunque oras y buscas su presencia? Tal vez la razón sea que has dejado de ayunar o aún no conoces la importancia o el poder del ayuno. El ayuno es una de las herramientas más poderosas que Dios nos ha dado para fortalecer el espíritu, también para vencer la carne y recuperar la sensibilidad a su voz. Sin embargo, muchos hijos de Dios lo han dejado de lado y por eso se sienten débiles, confundidos o sin dirección. El ayuno no es solo para los líderes o los muy espirituales. Es una práctica necesaria para todo hijo de Dios que desea caminar en victoria, que desea ser usado por Dios y permanecer firme. Me gustaría empezar leyendo un versículo muy importante sobre el ayuno. Podemos leer en Mateo 6:16. Cuando ayunéis, no seáis como los hipócritas, con rostro triste, porque ellos demundan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Fíjate cómo empieza este versículo. No empieza si ayunéis, sino cuando ayunéis. Jesús no planteó el ayuno como una opción, sino como una parte normal y poderosa de la vida cristiana. Cuando el Señor dice cuando ayunéis, está revelando que el ayuno será parte del camino de los suyos, porque el ayuno es una respuesta natural de un corazón que anhela más de su presencia. No se trata de hambre física, sino de hambre espiritual. No es una práctica de fanáticos, sino una expresión de humildad, de dependencia, de rendición total ante Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos que el ayuno aparece como una llave secreta que abre puertas que la oración sola no puede abrir. Es un acto de humildad, de quebrantamiento y también una declaración de guerra contra el enemigo. En esta reflexión tengo varios títulos y preguntas que quiero contestar, también usando el ejemplo de Esther, que vamos a ver más adelante. Primeramente, quiero tocar el tema del propósito y el poder del ayuno. Cuando un hijo de Dios ayuna, no está haciendo una dieta ni un sacrificio externo. Está entrando en un territorio espiritual donde la carne calla para que el espíritu hable. El ayuno debilita la voz del yo y fortalece la voz del Espíritu Santo. En ese silencio interior, el alma empieza a escuchar los susurros de Dios. El profeta Isaías en el capítulo 58 nos muestra el verdadero ayuno que agrada a Dios. Dice así: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompéis todo yugo. Cada una de estas palabras es un retrato de batalla espiritual. Desatar, romper, liberar. El ayuno tiene el poder de cortar la influencia de los principados que oprimen una familia, una ciudad, incluso una nación. Tiene el poder de liberar a los cautivos, de hacer retrodecer las tinieblas, de quebrar los yugos del orgullo, del pecado, de la indiferencia.
Cuando uno ayuna, no está tratando de convencer a Dios de algo, está alineando su alma con la voluntad de Dios. El ayuno no cambia a Dios, sino cambia al hombre. No mueve el corazón de Dios porque Él cambie de parecer, sino porque el ayunador se dispone a ser el instrumento por el cual Dios puede obrar. Así que esta reflexión es para todos. El ayuno es algo que no puede faltar en nuestras vidas para ser poderosos y útiles en las manos de Dios. Quizás hoy te sientes inefectivo o no puedes superar problemas en tu vida. Quizás es porque no has experimentado el poder del ayuno. Sabemos que debemos orar, pero igualmente debemos practicar el ayuno. ¿Por qué necesitamos ayunar? Vivimos en una generación saturada de distracciones, de voces, de estímulos, de ruidos, pero las grandes victorias espirituales no se ganan en la multitud, sino en el secreto. Jesús mismo, el Hijo de Dios, comenzó su ministerio con un ayuno de 40 días. Podemos leer en Mateo 4, versículos 1 y 2. Antes de sanar enfermos o echar fuera demonios, antes de predicar y multiplicar los panes, se apartó al desierto. Fue allí donde venció a Satanás, no con fuerza física, sino con poder espiritual. El creyente que no ayuna se debilita, no porque Dios no esté con él, sino porque su espíritu pierde sensibilidad. El ayuno es la disciplina que mantiene el filo del alma. Nos hace discernir la voz de Dios con claridad, reconocer el ataque del enemigo y caminar en autoridad. Cuando el cuerpo es sometido, el espíritu se eleva. ¿Qué sucede cuando ayunamos? Algo ocurre en el mundo invisible cuando el pueblo de Dios ayuna. En el libro de Daniel capítulo 10, el profeta ayunó durante 21 días buscando entendimiento. El ángel del Señor le dijo: «Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras». Daniel 10:12. El ayuno activa el mundo espiritual, desata respuestas retenidas por fuerzas demoníacas. Daniel no sabía que mientras él ayunaba en la tierra, se libraba una batalla entre ángeles y principados en los cielos. Cada ayuno sincero tiene consecuencias celestiales. Y también, cuando ayunamos, el alma se purifica, la mente se aclara, la voluntad se fortalece y el espíritu se aviva, pero sobre todo, Dios se manifiesta. El ayuno no solo produce resultados visibles, produce transformación interior. Ahora sí, vamos a hablar un poco sobre el ayuno de la reina Esther. En el libro de Esther encontramos uno de los ayunos más poderosos de toda la Escritura. El pueblo judío estaba bajo amenaza del exterminio. Hamán, enemigo de los judíos, había convencido al rey Asuero de firmar un decreto de muerte. Parecía no haber esperanza, pero Dios tenía un plan. Y aquí entra Esther, una mujer huérfana convertida en reina. Recibe el mensaje de su primo Mardoqueo. Dice en Esther 4:14, «¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino?». Era el momento decisivo. Su vida y la de todo su pueblo estaba en juego. Este comprendió que no bastaban palabras ni influencias humanas. El poder político no podía salvarlos, solo el poder espiritual. Entonces dijo: «Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no coméis ni bebéis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey».
aunque no sea conforme a la ley, y si parezco, que parezca. Esto podemos leer en Esther 4:16. Dice el versículo: 3 días y 3 noches de clamor silencioso, sin alimento ni agua. No hubo templos, ni sacrificios, ni coros, solo un pueblo quebrantado. Y Dios respondió. El corazón del rey fue tocado, la mano del enemigo fue expuesta, el decreto de muerte fue revocado, y el enemigo terminó ahorcado en la misma horca que había preparado para Mardoqueo. El ayuno de Esther cambió la historia de una nación. Mostró que cuando el pueblo se humilla, el cielo se inclina. Cuando los hijos de Dios ayunan con propósito, los imperios se sacuden, los decretos se revierten y el destino se reescribe. Si Dios respondió con poder a los que ayunaron en el pasado, ¿qué no haría hoy si su iglesia volviera a hacerlo? Y el ayuno de Esther no es el único ejemplo poderoso de ayuno en la Biblia. A lo largo de la historia, tanto en la Biblia como en los tiempos posteriores, el ayuno ha sido la llave que abrió puertas espirituales, trajo revelación y desató el poder de Dios. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, Moisés ayunó 40 días en el monte Sinaí, y en ese tiempo de intimidad con Dios recibió las tablas de la ley. Esto podemos leer en Éxodo 34:28. Fue un encuentro que no solo transformó su rostro, resplandiente por la gloria divina, sino también la historia de Israel. Elías ayunó 40 días mientras huía al monte Horeb. Allí, debilitado físicamente, pero fortalecido espiritualmente, escuchó la voz suave de Dios que lo restauró y le dio nuevas instrucciones para su ministerio. Esto podemos leer en 1 de Reyes, capítulo 19, versículos 8 al 12. Su ayuno lo llevó del agotamiento a la renovación. Tenemos el ejemplo de Daniel. Daniel decidió ayunar buscando entendimiento y revelación. En respuesta, Dios le reveló visiones proféticas que marcaron la historia del pueblo de Israel y anunciaron los tiempos por venir. Esto podemos leer en Daniel capítulo 10. Su ayuno abrió los cielos sobre una generación. Tenemos el ejemplo poderoso de Jesús. Jesús, antes de comenzar su ministerio público, fue llevado al desierto donde ayunó 40 días y venció a Satanás. Mateo 4, versículos 1 al 11. Su victoria en el ayuno preparó el camino para toda su obra redentora. Nos enseñó que el poder espiritual no se obtiene con fuerza humana, sino con dependencia total del Padre. Podemos mirar también la iglesia primitiva, que también entendía este principio. Antes de enviar misioneros o establecer líderes, ayunaban y oraban para buscar la dirección del Espíritu Santo. Esto podemos leer en Hechos 13, versículos 2 y 3. Gracias a esa sensibilidad, el Evangelio se expandió con poder por todo el mundo conocido. Hay muchos más ejemplos, pero el patrón es claro. Cuando el pueblo de Dios ayuna, el cielo responde. Cada ejemplo demuestra que el ayuno no es una práctica antigua, sino un principio eterno. Donde hay ayuno sincero, hay revelación, victoria y poder. Me gustaría destacar un ejemplo de una vida de ayuno y me gustaría usar el ejemplo de John Wesley. John Wesley fue un predicador y teólogo inglés del siglo XVIII, conocido por su énfasis en la santidad personal, la oración ferviente y la renovación espiritual de la iglesia. John Wesley ayunaba 2 veces por semana,
normalmente los miércoles y los viernes, siguiendo una práctica de la iglesia primitiva. Su ayuno duraba desde la noche anterior hasta las 3 de la tarde del día siguiente, momento en que rompía el ayuno con una comida sencilla. Wesley consideraba que el ayuno era una disciplina esencial para mantener la sensibilidad espiritual, la humildad y la dependencia de Dios. En sus escritos, él decía que el ayuno no era un acto de mérito, sino un medio de gracia, es decir, una manera de abrir el corazón a la obra del Espíritu Santo. Incluso estableció una regla para los ministerios metodistas. No ordenaba a nadie al ministerio si no practicaba el ayuno los miércoles y los viernes, a menos que tuviera una razón médica que lo impidiera. Miramos los resultados espirituales en su vida. Los frutos del ayuno en la vida de Wesley fueron notables. Una vida de poder y claridad espiritual. Su discernimiento y su autoridad en la predicación se fortalecieron y miles fueron convertidos por su ministerio. Dominio propio y pureza de vida. El ayuno lo ayudaba a mantener su cuerpo bajo sujeción y a depender de Dios más que todos los placeres materiales. Reavivamiento constante. El movimiento metodista que nació de esa vida de consagración se extendió rápidamente por Inglaterra y América, encendiendo un gran despertar espiritual. Wesley decía, el ayuno es el alimento del alma. Si lo descuidas, tu alma puede enfermar. También hay otros hombres como Andrew Murray, un hombre de Dios del siglo XIX, escribió mucho sobre la vida de consagración y el poder del ayuno. Aunque no se menciona que lo hiciera semanalmente como Wesley, Murray subrayaba que el ayuno abre el corazón a la humildad y al poder del Espíritu Santo, especialmente en tiempos de oración intercesoras. Vamos a conocer algunas consecuencias o resultados del ayuno. El ayuno es un acto pequeño en apariencia, pero de consecuencias inmensas en el mundo espiritual. Cuando un hijo de Dios decide ayunar, algo empieza a moverse en el cielo. No siempre se ve con los ojos humanos, pero el reino espiritual responde con poder. Cada vez que un creyente humilla su alma, se desata una cadena de milagros visibles e invisibles, tangibles e intangibles, porque el ayuno abre canales que estaban obstruidos por la carne, por el orgullo y por la autosuficiencia. Resultado 1. Liberación espiritual. El primer resultado del ayuno es la liberación. En Isaías 58:6 lo declara con una claridad asombrosa. Volvemos a leerlo. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompéis todo yugo? Cuando alguien ayuna, los yugos que lo oprimen comienzan a quebrarse. Hay cadenas que no se rompen solo con oración ni con buenos deseos, sino con oración acompañada de ayuno. El ayuno corta la raíz del dominio del enemigo, porque debilita la influencia del alma caída sobre el espíritu. Muchos cristianos oran por liberación de hábitos, vicios, temores o pensamientos obsesivos, pero permanecen atados porque su carne sigue fuerte. El ayuno cambia esa ecuación. Cuando el cuerpo se somete, el espíritu toma el control. En ese estado de quebranto, el Espíritu Santo actúa con fuego purificador. En el silencio del ayuno, Dios arranca del alma las raíces del resentimiento, de la incredulidad, del orgullo, del temor. Pensamos en Jesús en el desierto. Después de 40 días de ayuno, el enemigo vino a tentarlo con poder, pero Jesús estaba lleno del Espíritu. No respondió con emociones, sino con la palabra. Esa es la victoria de quien ayuna.
La carne queda callada y el espíritu tiene autoridad. Cuando un hijo de Dios ayuna, la opresión retrocede. Los demonios pierden fuerza porque el ambiente espiritual cambia. El ayuno eleva el nivel de autoridad del cristiano, no por mérito, sino porque lo coloca en sintonía con el poder de Dios. Resultado 2. La dirección de Dios. El segundo resultado del ayuno es la dirección. En tiempos de confusión o decisiones difíciles, el ayuno aclara la mente espiritual. En Hechos 13:2 leemos: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. El ayuno fue el contexto en el que el Espíritu habló. Cuando ayunamos, nuestros sentidos espirituales se agudizan, la mente se despeja, la voz de Dios se vuelve más nítida. El ayuno no es una manera de obligar a Dios a hablar, sino de afinar el oído del corazón para oír lo que ya está diciendo. El creyente que viven confundidos porque escuchan demasiadas voces, la del mundo, la del miedo, la de su propio deseo, pero en el ayuno esas voces se apagan y solo una queda, la del Espíritu. ¿Cuántas veces el ayuno ha sido la antesala de una decisión correcta, de una puerta abierta, de un cambio de dirección ministerial o familiar? Recordamos que Daniel ayunó buscando entendimiento y el cielo respondió con visión. Dios no solo le mostró el futuro, sino que le reveló su propósito en medio de la historia. Y el ayuno hace eso. Abre los ojos del alma para ver lo que no se ve. Cuando el creyente ayuna, se despoja de la prisa y del ruido y puede escuchar el consejo del Señor. Así, muchas veces el ayuno evita errores, aclara caminos y da paz en medio del caos. Resultado número 3. Avivamiento interior. Nada enciende el fuego del Espíritu como el hambre de Dios. El ayuno apaga la carne, pero enciende el alma. Es un acto de adoración que dice: Señor, te deseo más que al alimento, más que a la comodidad y más que a mí mismo. Cuando alguien ayuna, su corazón se limpia, el Espíritu Santo vuelve a ocupar el centro, la frialdad espiritual se disuelve y un nuevo fervor nace. David lo expresó así en Salmo 42:2. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Ese clamor es el espíritu del ayuno, una sed que no se sacía con nada terrenal. Muchos creyentes buscan avivamiento en conferencias, en eventos o en experiencias emocionales, pero el verdadero avivamiento comienza en el corazón quebrantado de quien se humilla delante de Dios. El ayuno crea ese altar interno donde el fuego vuelve a descender. Cuando una iglesia ayuna, se purifica de la vanidad y se llena de poder. Cuando una familia ayuna, el ambiente espiritual de su hogar cambia. Y cuando un líder ayuna, la unción se renueva. El ayuno restaura la sensibilidad a la voz del Espíritu, despierta los dones dormidos y trae frescura al alma. Resultado 4. Protección de Dios. El ejemplo más claro es el de Esther. Ella no tenía ejército ni armas, tenía solo un pueblo amenazado y un corazón dispuesto, pero el ayuno fue su escudo. Durante 3 días los judíos clamaron en secreto y Dios levantó murallas invisibles.
Cuando Esther entró ante el rey en un acto prohibido, la gracia la rodeó. En lugar de muerte, recibió favor. El ayuno activa una cobertura especial, y Dios promete en Isaías 58, versículo 8: Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Ese es el escudo del ayunador. La gloria del Señor va delante y va detrás. Cuando ayunamos, los ataques del enemigo pierden eficacia. Las trampas se exponen, las calumnias se neutralizan, los decretos injustos se revierten. En el ámbito espiritual, el ayuno levanta una muralla del fuego alrededor del creyente. Donde antes había vulnerabilidad, ahora hay fortaleza. Donde había confusión, ahora hay autoridad. Resultado 5. Victoria sobre el enemigo. Jesús dijo en Marcos 9:29: Este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Es importante saber que hay batallas espirituales que solo se ganan cuando la carne está crucificada. El ayuno es una declaración de guerra, es decir al enemigo: no pelearé en mis fuerzas, sino en el del Espíritu. Durante siglos, el ayuno ha sido el secreto de las victorias del pueblo de Dios. Cuando Josafat se vio rodeado por un ejército enemigo, proclamó ayuno en toda Judá. Esto podemos leer en 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 3. Dios les dio una victoria sobrenatural. El enemigo se destruyó a sí mismo mientras el pueblo solo adoraba. Ese es el poder del ayuno. Convierte la debilidad en fuerza y la imposibilidad en testimonio. Cada vez que el creyente ayuna, las fortalezas del enemigo se debilitan. Los demonios pierden derecho de permanencia. Las atmósferas espirituales se limpian. El ayuno levanta el estandarte de la cruz en medio del campo de batalla. La victoria del ayuno no es solo externa, sino interna. El alma deja de estar esclavizada por la carne, y cuando la carne pierde su dominio, el enemigo ya no tiene lugar donde operar. Estos son los frutos y los resultados del ayuno. Podemos resumir en liberación, dirección, avivamiento, protección y victoria. Cada uno de ellos representa una dimensión del poder de Dios manifestado a través de un corazón humillado. Por eso el ayuno no es una carga, sino un privilegio. Es la puerta hacia la intimidad y la autoridad. El ayuno transforma lo invisible y lo visible, el corazón y las circunstancias, el individuo y la comunidad. Y aunque el mundo no lo entiende, el cielo se conmueve cuando el pueblo de Dios deja el pan por buscar el rostro del Señor. Hemos mirado un poco sobre los resultados del ayuno y ahora vamos a tocar el qué pasa cuando no ayunamos. ¿Cuáles son las consecuencias? Recordamos lo que hablamos al principio. El ayuno no es una opción para los que quieren avanzar en sus vidas. Es una necesidad para mantener la comunión y el discernimiento. Recordamos que Mateo 6:16 nos habla sobre cuándo ayunamos, no si ayunamos. Cuando una iglesia deja de ayunar, pierde sensibilidad al Espíritu Santo. Empieza a depender de estrategias humanas en lugar del poder de Dios. Quizás lo has visto en tu propia iglesia. Puede tener organización, puede tener música, programas, pero carece de unción. Es como Sansón después de haber revelado su secreto. Dice en Jueces 16:20,
No sabía que Jehová se había apartado de él. Y quizás en muchas iglesias no saben que Dios ya no está en medio de ellos. Sin ayuno, la iglesia se vuelve más activa en lo visible, pero más débil en lo invisible. Recordar esa frase. Un creyente que no ayuna, aunque ore o lee la Biblia, termina dominando por la carne. Se vuelve impaciente, irritable, y su mente se llena de distracciones. Cuando la carne gobierna, el enemigo gana terreno. Recordemos que Jesús venció al diablo en el desierto después de ayunar 40 días. No fue casualidad. El ayuno lo fortaleció espiritualmente para resistir la tentación. Por el contrario, cuando dejamos de ayunar, dejamos de escuchar la voz de Dios. Samuel oía claramente a Jehová porque vivía apartado para él. Pero el rey Saúl, cuando desobedeció, se volvió carnal, buscó respuestas, y Dios no le habló ni por sueños ni por profetas. Su desconexión fue fruto de una vida sin comunión. Y queridos oyentes, así sucede hoy. Cuando dejamos el ayuno, dejamos de escuchar. Y cuando dejamos de escuchar, dejamos de avanzar. Recordemos que el ayuno no es una carga legalista, sino una llave espiritual. Esto nos recuerda que no vivimos solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Es el canal por el cual el Espíritu Santo quebranta nuestro orgullo y restaura nuestra sensibilidad. Un corazón que no se humilla en ayuno se endurece poco a poco, hasta perder la ternura de oír la voz del Señor. Queridos oyentes, quiero terminar con algunas aplicaciones prácticas. Hoy, muchos creyentes enfrentan batallas invisibles, diagnósticos médicos que desafían la fe, quizás crisis familiares que parecen sin salida, puertas cerradas en lo laboral o ministerial, quizás depresión y ataduras que vienen del pasado. A menudo no se trata de problemas naturales, sino realidades espirituales que solo se rompen con ayuno y oración. Jesús lo dijo claramente, lo volvemos a leer en Mateo 17:21. Este género no sale sino con oración y ayuno. El ayuno es la estrategia de Dios para desatar lo que está atado, para traer luz donde hay confusión y autoridad donde hay derrota. No es ritual vacío, sino un acto de humillación voluntaria delante del Señor. Cuando ayunamos, declaramos que dependemos de Dios más que de cualquier otra cosa. El ayuno puede ser de muchas formas. Puede ser total, parcial, de alimentos o de distracciones, como por ejemplo ayunar de usar el internet o ver redes sociales. Pero debe ser genuino. Su propósito no es impresionar a Dios ni castigar el cuerpo, sino alinear el corazón con la voluntad de Dios. Cuando el creyente ayuna, el orgullo se quiebra, el ego muere y el Espíritu Santo se manifiesta. Ayunar es una manera sencilla y profunda de decirle a Dios: tú eres más importante que mi comida, más necesario que mi pan, y más dulce que cualquier placer de este mundo. Y ahora algunas aplicaciones prácticas. Y si vas a comenzar a ayunar, hazlo con sabiduría. No empieces por lo grande, empieza poco a poco. Quizás un mediodía o dejando una comida. Lo importante no es cuántas horas pasas sin comer, sino cuánto espacio le das a Dios en ese tiempo. El Señor mira la intención del corazón, no la duración del sacrificio. A Él le agrada más una hora sincera de búsqueda que un día entero sin alimento, pero sin comunión. Y antes de comenzar,
define tu propósito. Cada ayuno bíblico tenía un motivo: busca dirección, interceder, vencer la tentación o humillarse delante del Señor. No ayunes por ayunar. Dile a Dios lo que anhelas, escríbelo si es necesario. Por ejemplo, Señor, busco tu guía, o ayuno por mi familia, o necesito romper esta cadena en mi vida. Cuando tu ayuno tiene dirección, también tiene poder. Y durante este tiempo no te distraigas. Sustituye el alimento físico por alimento espiritual. El momento que comerías, úsalo para orar, para leer la palabra, o simplemente estar en silencio ante el Señor. Recuerda las palabras de Jesús: no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cada versículo leído, cada oración hecha con sinceridad, se convierte en pan celestial para tu espíritu. También os animo a, mientras ayunas, haz oraciones concretas. No vagues en palabras, dile al Señor exactamente lo que hay en tu corazón. Volvemos a dar ejemplos. Padre, necesito dirección para este paso. Señor, enséñame a vencer este miedo. Espíritu Santo, aviva en mi vida. El ayuno afina tu oído interior, y lo que antes era ruido se convierte en claridad. Y recuerda también las palabras de Jesús cuando dijo: cuando ayunéis, no seáis como los hipócritas. No lo hagas para que te vean, ni para sentirte más espiritual. Hazlo en secreto, con humildad, con una sonrisa en el rostro, porque lo haces para tu Padre, no para los hombres. El ayuno no impresiona a nadie, pero sí conmueve el corazón de Dios. Sé prudente con tu cuerpo también. Si tienes alguna condición de salud, ajusta el tipo de ayuno. Puedes hacer un ayuno parcial o abstenerte de ciertas cosas. El verdadero ayuno no consiste en sufrir, sino en abrir espacio para que Él te hable. Y importante, cuando termines el ayuno, hazlo con gratitud. Agradece, reflexiona, anota lo que sentiste, las oraciones que hiciste, las respuestas que percibiste. Cada ayuno deja una huella. Quizás no veas los resultados en el momento, pero el cielo ya registró tu búsqueda. Ayunar no siempre cambia las circunstancias de inmediato, pero siempre cambia el corazón del que ayuna. Hoy, queridos oyentes, el Espíritu Santo sigue llamando a su pueblo al secreto, al ayuno, a la intercesión. Nuestros tiempos son difíciles, las batallas son reales, pero el poder de Dios no ha menguado. Y por eso yo os animo en esta reflexión. Si no has ayunado o has dejado de ayunar, de empezar de vuelta y verás el poder del ayuno. Oremos juntos. Señor, enséñanos a ayunar con corazón puro. Rompe en nosotros todo orgullo, toda distracción, todo espíritu de comodidad. Danos hambre de tu presencia más que del pan. Que en nuestro ayuno las cadenas sean rotas, los enfermos sean sanados, los oprimidos sean liberados. Como Esther, nos levantamos para interceder por nuestras familias, por nuestra nación y por tu pueblo. Que cada ayuno sea una declaración de guerra contra las tinieblas y una afirmación de que tú eres nuestra fuerza. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que el Señor os bendiga.